Pues aquí estamos de regreso para el segundo episodio de esta tercera temporada. La verdad es que el recibimiento que hemos tenido en estos primeros 3 días ha sido muy bueno. Hemos recibido muy buena respuesta por parte de ustedes y creo que hasta ahora les ha gustado un poco el tema. Así que pues les doy la bienvenida a este segundo capítulo. Juan, bienvenido de regreso. Gracias. Y Pa, qué bueno que estés por aquí para compartirnos tu sabiduría el día de hoy. Muchas gracias, Dani. Gracias, Juan. Sí, sí, Dani, como tú lo dices, muy motivado, con muchísima ilusión por comenzar ya a presentar los diferentes capítulos que esbozamos en el podcast de inicio de la tercera temporada. Así que, Dani, listos. Vamos adelante si quieres. Súper. Pues creo que el episodio anterior nos empezaste a contar un poco acerca de la importancia que iba a tener el corazón y las emociones en los primeros temas que íbamos a tratar en esta tercera temporada. Entonces creo que un buen punto de inicio sería justamente el corazón y lo que empezaste a mencionar como el cerebro del corazón. Creo que ese es un tema que llama mucho la atención, del cual creo que muy pocos o casi nadie está enterado o conoce el término o a qué te refieres. Entonces, Pa, creo que sería bueno que empezáramos por esa parte, que nos contaras un poco a qué te referías con esa parte del cerebro del corazón y a partir de ahí, pues, ir desarrollando el tema. ¿Qué opinas? Perfecto, Dani. Perfecto, porque además es el punto, digamos, normal para comenzar esta tercera temporada. Es, como yo decía en la sesión pasada, vamos a trabajar al corazón como ese puente que conecta la experiencia física con nuestra esencia no física. Y entonces, pues comenzar por entender cómo el corazón hace esa conexión, cuál es la estructura de ese corazón para permitir esa conexión, pues hace toda la lógica del mundo, Dani, para que comencemos a anclar esta tercera temporada desde ahí. Dicho esto, comencemos entonces compartiendo alguna información que va a ser de mucho interés porque nos permite transportarnos 35 años atrás, cuando un grupo de médicos, de investigadores, de psicólogos incluso, se reunieron en Estados Unidos con el objetivo de comenzar a entender al corazón desde una perspectiva nueva. Lo hicieron porque a pesar de ser científicos formados en Occidente, entendían que el corazón era algo más de lo que nos habían dicho en esa formación, digamos, científica o occidental, médica, si se quiere. Y toda esta inquietud surgía de la observación por tantos años de que en las diferentes culturas, en las diferentes tradiciones espirituales, siempre el corazón tenía un lugar especial. Entonces venía la pregunta en las mentes de estos investigadores: ¿por qué el corazón siempre ha sido asociado con los valores más altos del ser humano? ¿Por qué el corazón siempre ha sido relacionado con el amor? ¿Por qué el corazón siempre es el lugar desde el cual deseamos lo más sano, lo más hermoso a otros? El ejemplo clásico: ¿por qué cuando queremos a alguien le decimos te quiero desde el corazón o te quiero de corazón? ¿Por qué cuando le deseamos a alguien un futuro maravilloso le decimos te deseo lo mejor de corazón? ¿Qué hay en el corazón que se nos escapa a la tradición occidental que permita entender ese, ese punto adicional que tiene el corazón más allá de lo físico? Esa perspectiva que tiene que ver con valores, con amor. Y entonces este grupo de investigadores se reúnen a final de los años 80 y comienzan a trabajar en la búsqueda de esta nueva perspectiva. Y lo que dicen es: vamos a volver a investigar al corazón con toda la rigurosidad de Occidente para ver si entendemos, si encontramos algo que hasta ahora no hemos visto, que nos permita entender esa trascendencia tan especial del corazón. Y así lo hacen, comienzan a investigar y bueno, para final de los años 80, comienzos de los 90, encuentran el cerebro del corazón. En esa búsqueda científica, en ese análisis detallado del corazón, se encuentran con un grupo de neuronas, aproximadamente 40.000, entre 40 y 42.000, que están
definitivamente en el corazón de todo ser humano. Y a ese grupo de neuronas lo llaman o la llaman el pequeño cerebro del corazón, simplemente para poderlo comparar de alguna manera con el gran cerebro en la cabeza. El cerebro en la cabeza tiene más o menos 100 a 120 mil millones de neuronas, mientras que el pequeño cerebro del corazón solo 40 mil. En esa comparación, pues aparece el concepto del pequeño cerebro del corazón o las neuronitas sensoriales del corazón. Ese hallazgo marca el comienzo de la moderna neurocardiología, que es la que vamos a desglosar en los siguientes capítulos de esta temporada. Entonces, allí arranca el proceso. Tenemos un corazón que tiene a su vez un pequeño cerebro, y ese cerebro de 40.000 neuronas ejerce una función que fue el siguiente paso en la investigación de este grupo en Estados Unidos. ¿Qué función tiene? Evidentemente la tiene. Por algo existe este cerebro en el corazón. ¿A qué se dedica? ¿Qué hace? Y comienza entonces el siguiente paso en este proceso de investigación, que es encontrar la función. Ya tenemos la anatomía, sabemos dónde están esas neuronas, ahora a qué se dedican. Y aquí se abre el panorama más grande, Dan y Juan, de lo que ha sido la moderna neurocardiología, porque al investigar la función de este grupo de neuronas en el corazón, se encuentran con la sorpresa de que estas neuronas solo se dedican a captar las emociones con las que experimentamos cada momento de nuestra vida. En palabras prácticas, el cerebro, el gran cerebro en la cabeza, nos permite la experiencia del mundo físico. Y con cada experiencia del mundo físico, cada segundo, hay una emoción asociada a esa experiencia. Y esa emoción es captada por el pequeño cerebro del corazón. Esto, por supuesto, da no solamente una imagen no conocida, maravillosa de ese corazón, pero aún más importante que eso, le permite entender a la medicina de Occidente, a la ciencia occidental, que tenemos en el corazón un grupo de neuronas que captan lo no físico. Las emociones no son físicas. Nadie ha visto una emoción. Nadie la ha puesto en un tubito de experimentación para observarla. Las emociones son no físicas. Y sin embargo, tenemos un cerebro pequeñito en el corazón que tiene la capacidad de captar las emociones no físicas que estamos experimentando segundo a segundo en medio de la experiencia del mundo físico. Este punto hasta acá, Dan y Juan, es el comienzo de todo este proceso maravilloso que estoy compartiendo en términos de la más moderna neurocardiología y del entendimiento de hace 30 años ya largos de que tenemos ese cerebro en el corazón, que tenemos un sensor de las emociones y por supuesto abre todo un panorama a lo que hoy en día sabemos, que es la importancia de las emociones en la vida del ser humano. Nos abre el camino para entender que las emociones son mucho más trascendentes en la experiencia del mundo físico del ser humano que lo que nos habían contado anteriormente. Somos seres de la emoción, somos seres de esa experiencia emocional y tenemos un sensor que las capta en el corazón. Dani Juan, esta es la primera parte fundamental. ¿Hay algún comentario aquí, pregunta, algo que quieran que aclaremos más antes de seguir? Juan, no sé si te venga a la mente alguna pregunta. Eh, no, creo que por ahí quedó claro, pa, creo que es lo que vas a seguir por ahí desarrollando. Simplemente eso, ¿no? O sea, creo que el primer paso es como ese descubrimiento de que tenemos ese cerebro del corazón. Y eso, ¿no? O sea, me imagino que vas también a explicar, pues, cómo podemos empezar a usar como intencionalmente ese cerebro del corazón, justo para las emociones que queremos empezar a vivir. Correcto, Juan, ese es un comentario muy, muy válido, Juan. Es exactamente eso lo que haremos en el transcurso de esta tercera temporada, ir entendiendo cómo esas emociones tienen una capacidad
gigantesca de regular gran cantidad de las funciones del cerebro en la cabeza y a partir de ese entendimiento, pues comenzar a desarrollar ciertas habilidades técnicas que permitan que el ser humano pueda a voluntad manejar esa información que manda desde el corazón hasta el cerebro a través de las emociones para crearse a voluntad una perspectiva de vida más feliz desde una mejor versión física, mental y emocional. Así que, correcto, allá iremos, Juan. Y Sí. ahora, Y también, también me imagino explicar justo cómo es que hablas mucho también, hasta ahora no en este podcast, pero pues yo te he escuchado mucho hablar de la conexión justamente que se empieza a formar entre el corazón y el cerebro. Entonces, justamente también entender cómo es que se hace esa conexión. Y sí, cada que haces como prácticas, cómo empieza a surgir esa conexión entre el corazón y el cerebro y qué tipo de beneficios puede llegar a traer. correcto, exactamente, eso, ese es el proceso que delinearemos de aquí en adelante. Y para comenzar justo digamos, a evidenciar ese proceso, hay un punto que es, digamos, fundamental. La experiencia que tenemos cada segundo de nuestra vida al captar las emociones con las que estamos viviendo en ese cerebro del corazón, abrió una puerta que quiero delinear antes de ir a eso que tú decías, Juan, antes de ir al proceso en el cual el corazón capta las emociones y luego las comparte con el cerebro en la cabeza. Antes de ir allí, quisiera comentar que esto que estamos ahora comentando abrió un camino nuevo en la neurocardiología que tiene que ver también con el paso del corazón clásico que nos habían enseñado, esa bomba, ese músculo que bombea 70, 80 veces por minuto, que mueve la sangre por todo tu cuerpo, que se encarga de llevar esa sangre a cada célula de tu cuerpo para nutrirla, para alimentarla, para oxigenarla, que es una función ya per se maravillosa. Entonces todo este proceso nos lleva de ese corazón, bomba, músculo, actividad continua durante toda la vida, a un corazón que capta las emociones con que estamos viviendo la vida, a un corazón que es más intuitivo, a un corazón que tiene funciones más allá de las mecánicas de bomba, a un corazón que tiene mucho más que decir que lo que nos habían explicado hasta ahora. Entonces, ese camino es el camino del corazón físico al corazón más intuitivo. Y en ese camino vamos a descubrir que las emociones que ese pequeño cerebro del corazón capta cada segundo son determinantes en la generación, en el entendimiento de este corazón más intuitivo, más allá de lo físico. Y claro, cuando hablamos de intuitivo, no podemos evitar tocar el tema de la intuición. La intuición es esa capacidad que tenemos todos los seres humanos de acceder a información que está más allá de lo físico. Es información que no llega a ti a través de los órganos de los sentidos. Es información que llega desde otro nivel, no físico. Ese acceso a información de esa categoría la tenemos todos y está anclada esa función en el corazón. Pues bien, cuando aprendemos a regular las emociones que nuestro corazón está captando segundo a segundo de la experiencia física y logramos entrar en eso, Juan, que tú decías, que es en el entendimiento de cómo regulo esa emoción para mi bienestar, comienzo entonces a ser más intuitivo y comienzo a acceder a niveles de información más allá de lo físico. Es como si comenzaras a escuchar más ese corazón que siempre te está diciendo cosas desde un nivel de conocimiento muy profundo y que ahora comienzas a escucharlas más porque estás consciente de que ese corazón tiene esa capacidad y estás consciente de que ese corazón a través de las emociones con las que vives te ayuda a regular, a entender, a mejorar ese proceso de intuición. La intuición, para ponerla en un ejemplo, chicos, es aquella, como decía, aquella capacidad de experimentar información proveniente de un nivel más allá de lo físico. Un ejemplo clásico, esto es un ejemplo verdadero, que nombro muy rápidamente, es por ejemplo la madre que tiene un hijo viviendo a 10
1000 kilómetros de distancia en otra parte del mundo, y esa mamá puede cualquier día, súbitamente, decirle a su esposo, por ejemplo, oye, llama a Juan Carlos, que es su hijo, llámalo porque algo le ha pasado. Y sucede que el hijo está a 8, 10 mil kilómetros de distancia. Y cuando llaman a ese hijo para preguntarle qué pasó, evidentemente tuvo un accidente, por ejemplo, se fracturó una pierna y él les comenta que ya está bien, que todo está ok, que ya ha sido tratado médicamente. Y cuando la madre le pregunta a qué horas te pasó eso, la hora que él le cuenta coincide exactamente con la hora en la que la mamá sintió esa emoción, esa sensación, tuvo esa corazonada. Y fíjense ustedes el concepto de corazonada, esa información que llegó al corazón, lo cual quiere decir otra vez que el corazón accede a niveles de información más allá de lo físico, y en ese nivel más allá de lo físico no hay tiempo ni espacio. Y entonces, independiente de que su hijo esté a una gran distancia, ella percibe la información en el mismo segundo en que ocurrió en la otra parte del mundo. Eso es intuición. Y el corazón es el lugar desde el cual accedemos a ella. Y entonces es bien especial entender que esto es todo lo que estamos trabajando ahora en el corazón. Salimos del corazón músculo, del corazón bomba. Estamos ahora arribando al corazón intuitivo. Y ese camino del corazón bomba al corazón intuitivo es el camino que estamos comenzando a recorrer hoy y que será el objetivo básico de esta tercera temporada. Dicho esto, Dani, Juan, si hay un comentario o pregunta, o si no, simplemente avanzo al siguiente nivel, que es un nivel en el cual comenzamos a, digamos, a mostrar de manera más detallada el paso siguiente, que es, una vez que el corazón capta las emociones y que ya hemos dicho, las transmite al cerebro en la cabeza, ¿cómo lo hace? ¿Cuál es la vía que utiliza? ¿Para qué lo hace? ¿Cuál es la información que envía? Y entonces comenzamos a entender el proceso bellísimo de la neurocardiología más avanzada que hemos tenido, que ustedes comienzan a ver que roza la espiritualidad y roza todos esos temas que hasta ahora parecían puramente espirituales o filosóficos, y estamos en otro nivel. Dicho esto, ¿cómo ocurre ese viaje de la información desde el corazón hasta el cerebro? Pues ocurre de la siguiente manera. El corazón está mandando información continuamente al cerebro. Lo hace a través de un nervio que se llama el nervio vago. El nervio vago comunica el cerebro del corazón con el cerebro en la cabeza. Y entonces el corazón está mandando continuamente información bajo la forma de una onda eléctrica que viaja por el nervio vago de manera ascendente. Esa onda eléctrica se llama la variabilidad de la frecuencia cardíaca. La variabilidad de la frecuencia cardíaca, en términos médicos pero entendibles, es el cambio en la frecuencia cardíaca con cada latido del corazón. La mejor neurocardiología que tenemos al día de hoy nos deja ver que el corazón cambia la frecuencia cardíaca cada vez que late. El viejo concepto erróneo de que mantenemos siempre una frecuencia cardíaca estable está totalmente reevaluado. Es exactamente al revés. Cada vez que tu corazón late, con cada latido hay una frecuencia cardíaca diferente. Por ejemplo, si una persona tiene en promedio 75 latidos por minuto, lo que realmente tiene son 75 frecuencias cardíacas diferentes por minuto, una con cada latido. Y si ustedes se imaginan esto, mírenlo de esta manera. El corazón se contrae y, por ejemplo, para esa contracción y para el espacio que hay entre esa contracción y la siguiente, que siempre está cambiando, digamos que la frecuencia cardíaca corresponde a 75 latidos. Pero sucede que con la siguiente contracción cambia el espacio que separa esa siguiente contracción de la que viene después. Y entonces ese espacio más corto o más largo cambia la frecuencia cardíaca y sucede que ahora está en 81. Y luego en la siguiente contracción cambia nuevamente el espacio y entonces la frecuencia cardíaca ahora está en 83.
Y con el siguiente latido cambia otra vez el espacio y entonces la frecuencia ahora está en 62. Siempre hay una frecuencia cardíaca diferente por cada latido. Si unimos esas frecuencias cardíacas, 62, 71, 78, 82, si unimos esas frecuencias, surge una curva y esa curva, esa onda eléctrica se llama variabilidad de la frecuencia cardíaca y es la que sube por el nervio vago para contarle al cerebro en la cabeza cómo está el corazón. La variabilidad de la frecuencia cardíaca, el cambio en la frecuencia con cada latido, es el lenguaje del corazón. El corazón habla al cerebro a través de los cambios en la frecuencia cardíaca por latido. Y recuerden, la unión de esos puntos genera la onda eléctrica que viaja por ese nervio vago. Pues bien, una vez que uno entiende esto, podemos acceder al siguiente concepto. Cuando el cerebro del corazón capta la emoción con la que estás viviendo cada momento, si la emoción es negativa, rabia, tristeza, incertidumbre, odio, rencor, cualquiera que sea, cuando la emoción con que estás viviendo tu vida es negativa y se capta por el cerebro de tu corazón, la variabilidad de la frecuencia cardíaca que está subiendo por el nervio vago toma una forma irregular, totalmente asincrónica, irregular, y se llama ritmo asincrónico o fuera de sincronía o incoherente. Y entonces tu corazón le está contando a tu cerebro, a través de la variabilidad de la frecuencia cardíaca, que estás viviendo en emoción negativa. Y eso se expresa en una variabilidad irregular, cortada, asimétrica, asincrónica, no coherente. Y al revés, cuando estás experimentando una emoción positiva, amor incondicional, amor propio, tolerancia, agradecimiento con la vida, compañía, compasión, cualquiera de ellas, la variabilidad de la frecuencia cardíaca que sube por el vago toma una forma perfectamente redondeada, preciosa a la vista, valles y montañas totalmente regulares, sin ningún tipo de corte, simétricos totalmente limpios, totalmente limpia la onda, y esa onda se llama onda sincrónica, onda en coherencia o onda coherente. Por eso, el término que hoy se utiliza es coherencia. Es una onda regular, bonita, bastante simétrica, y lo que está haciendo tu corazón entonces es contarle al cerebro en tu cabeza que estás en una emoción bonita y eso se lo informa haciendo que la variabilidad tome una morfología regular, sincrónica, en coherencia. Conclusión, chicos, el corazón le informa al cerebro de cuál es la situación emocional que estás viviendo, modificando la morfología de la curva eléctrica de variabilidad de la frecuencia que sube a través del nervio vago. Y por supuesto, lo que va a ocurrir después, que será el objetivo de nuestro siguiente capítulo del podcast, es qué ocurre cuando esta información sincrónica o asincrónica, viniendo de emociones positivas o negativas, ya entra en el cerebro y va a lugares específicos. Y entonces podremos entender en el siguiente capítulo qué áreas del cerebro son tocadas por esas ondas sincrónicas o asincrónicas y qué determina ello en el funcionamiento cerebral. Fundamentalmente es eso. Dani, Juan, comentarios, preguntas. No, Super, Paz. Creo que... sí, dale, Juan, dale, dale. adelante. No, no, tú. Pues sí, o sea, iba a decir que esta última parte me parece súper importante, ya que desde el episodio anterior empezábamos a ver que las emociones iban a ser muy importantes en el desarrollo del podcast de esta temporada y de los efectos que estábamos hablando del corazón. Y creo que con esto que nos empiezas a contar, relacionado pues a términos quizá un poco más médicos de lo que hemos estado utilizando anteriormente, pues empezamos a entender la importancia que tienen las emociones. Y creo que al final es hacia donde vamos también orientados, es lo que tú decías, que es intentar vincular toda esta información que estamos compartiendo con la parte espiritual
que es como hacia donde ha ido girando el podcast en su totalidad. Pero creo que estos episodios son importantes para dar toda esta base científica, toda esta base médica que acabas de mencionar, que al final creo que también es muy interesante empezar a entender los avances que han habido, entender cómo funciona realmente nuestro cuerpo ya desde un plano no tan terrenal como se nos ha enseñado hasta el momento. Entonces creo que toda esa parte es muy interesante y creo que también el capítulo que viene será muy interesante ya acabar de entender el nexo que tiene pues el corazón y el efecto que causa en el cerebro con esta parte de las emociones que nos acabas de mencionar. Entonces yo la verdad es que quedo muy interesado. Juan, no sé si tú ibas a compartir algo más. No, lo mismo, que justamente creo que es cuando se empieza a unir la parte, pues como decíamos, de un poco de la física y lo como más científico con el tema espiritual. Porque sí, o sea, como escuchando esa parte de, pues el tema de los ritmos, del ritmo incoherente, del ritmo que tienes dependiendo de pues de la frecuencia que vas soltando, eso también se puede empezar a hilar con el tema espiritual de lo que mucha gente ya ha escuchado como también la vibración que tienes, que justamente es la pregunta que te iba a hacer, Pa, o sea, en algo se asemeja como justamente todo este tema que hablamos de vibración, vibración alta, vibración baja, también dependiendo de las vibraciones y de la frecuencia que tienes, hablando de esta parte que hablabas de la frecuencia cardíaca, o sea, se puede asemejar como esa variabilidad que hay, ya sea como coherente o incoherente, como con una frecuencia alta y una frecuencia baja. ¿Crees que se puede hacer como ese nexo? Juan, totalmente. De hecho, lo que iremos descubriendo, como decía Dani en su comentario, lo que iremos descubriendo en el camino es esa unión que estamos finalmente teniendo entre ciencia y espiritualidad. Después de un divorcio de más de 300 años, entre ciencia y espiritualidad se están uniendo. Evidentemente que sí, y la neurocardiología más moderna ha sido el puente que nos ha permitido ahora comenzar a unir ciencia y espiritualidad. Y en ese concepto de ciencia y espiritualidad, Juan, como tú muy bien dices, aparece un tema que ya ha sido perfectamente delineado desde la física cuántica, que es el tema de la vibración y el tema que tiene que ver con la vibración que segundo a segundo estamos emitiendo y que determina en gran porcentaje la experiencia física que tenemos. Entonces, Juan, lo que tú dices es totalmente cierto. El corazón, vamos a verlo en capítulos más adelante, es el lugar donde no solamente se capta la emoción y luego se transmite a través del nervio vago mediante la variabilidad de la frecuencia cardíaca con el impacto que veremos en el siguiente capítulo sobre la salud física, mental y emocional. No solamente eso, ese corazón, de acuerdo a las emociones que estás captando en tu vida, irradia esas emociones hacia afuera en lo que llamamos el campo electromagnético del corazón y determina en gran porcentaje las personas, circunstancias, lugares que atraes a tu vida. Entonces, al final, Juan, claro que sí, estás determinando que gran parte de tu experiencia física está determinada por esa vibración a partir de las emociones expresada desde tu corazón y que cuando unes la neurocardiología con la mejor ciencia que tenemos ahora en términos de la física cuántica y con la espiritualidad, entiendes que esa vibración que saca tu corazón proveniente de tus emociones es la vibración que determina en gran porcentaje la forma en que experimentas tu mundo físico, la vida literalmente que llevas. Entonces, claro, estamos sin duda comenzando a integrar ciencia y espiritualidad. Este es un camino que va a ser maravilloso y que será el que desarrollaremos en los siguientes capítulos. Así que creo que por hoy creo que hemos dado, digamos, este punto de inicio. Nos hemos metido en esta base de la neurocardiología, hemos identificado el cerebro del corazón, hemos identificado la función de ese cerebro del corazón, hemos hablado de la intuición y hemos comentado cómo el cerebro del corazón irradia, capta e irradia esa emoción a través del nervio vago y la comparte con el cerebro. Punto que nos deja absolutamente listos para que en el siguiente podcast podamos irnos al cerebro en la cabeza y cómo se ve influenciado en sus diferentes funciones por esa información que sube, como bien decías Juan y también lo comentaba Dani, de manera coherente o incoherente proveniente desde el corazón. Así que estamos listos, hemos dado un paso creo que fantástico en este proceso y bueno, creo que podemos ya en este punto cerrar
Y bueno, Dani, Juan, si hay algún comentario de cierre, bienvenido y ya nos quedamos listos para la siguiente sesión. Claro, a Ah, mí sí. para cerrar me gustaría preguntarte y dejarlo así como último comentario. Sé que lo desarrollaremos más a fondo, pero creo que podría ser interesante. Si pudieras dejar un consejo a la gente que nos escucha de cómo empezar a optimizar o a mejorar esa variabilidad de la frecuencia cardíaca mediante un consejo que puedan practicar esta semana, ¿qué les dirías que pueden hacer? Dani, hay un consejo que tomará mucho más sentido cuando terminemos esta temporada, pero que es un consejo que es el consejo más grande y maravilloso que se puede decir. Suena demasiado simple cuando se toma desde una perspectiva muy básica, pero tiene todo el sentido cuando haces este recorrido que estamos haciendo en la neurocardiología, la espiritualidad, la física cuántica y demás. Y es este. Si quieres comenzar a vivir una vida más plena en tu mejor versión, simplemente pásala bien, pásala bien. Y pásala bien quiere decir disfruta de cada momento de tu vida. Garantiza que las emociones que capta el cerebro de tu corazón son bonitas, positivas. Y vas a ver que ese corazón con esa emoción positiva continua genera una versión tuya maravillosa, física, mental y emocional. Y genera un campo electromagnético que irradia hacia afuera esa emoción bonita y atraes a tu vida las mejores personas, circunstancias y lugares, y tu vida se convierte en literalmente la mejor versión que hayas siquiera imaginado. Pásala bien, es el mejor consejo, Dan. Pues excelente, Pa. Me parece que es un muy buen punto para cerrar el episodio de hoy. Nuevamente, pues comentarles que el podcast está siendo subido tanto en Spotify como en YouTube. Les dejamos las redes sociales en los comentarios y obviamente el espacio queda abierto para que nos compartan todas las dudas o comentarios que tengan, que me imagino que habrán muchas dudas a raíz del episodio de hoy. Compártanos todo en comentarios y seguramente tendremos algún episodio dedicado a responder estas dudas puntuales que al final creo que nos ayudarán a enriquecer el podcast. Entonces, pues nada, Juan, Pa, muchas gracias por estar aquí. Nos estamos viendo pronto para el siguiente episodio. Listo. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias, chicos. Chao, chao.